Quiero hablaros de la llegada del rey en mayúsculas, del rey del universo, aquel que era esperado porque había sido anunciado que vendría y vendría con un gran don para su pueblo. Ese rey esperado ha llegado. Y vamos a meditar en esta llegada, precisamente en el relato que encontramos en el Evangelio de Mateo acerca de estos personajes, de los magos y el mensaje que ellos anuncian. Si me acompañáis a Mateo capítulo 2, vamos a leer este relato. Mateo capítulo 2, leemos así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es el relato que conocemos. Se conoce tradicionalmente como el relato de los Reyes Magos. Pero esta no es la historia de los Reyes Magos. Si hemos parado atención al leer este relato, ¿quién es el personaje central? El niño. El niño que nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. ¿Y cuál es el propósito de este relato? ¿Por qué Mateo nos explica este evento? ¿Qué es lo que se propone? Revelarnos la identidad del niño. ¿Y quién es este niño? Él es el rey, no solo de los judíos, sino de todo el mundo, el rey prometido por Dios. Eso es lo que encontramos en este texto y esto es lo que vamos a meditar en esta mañana. Jesús es el rey del mundo, ante el cual todos deben postrarse y rendirse en adoración. Él es el rey. Y eso es lo que quiero que consideremos en esta mañana, porque este anuncio de la venida del rey, de qué manera respondes, te afecta, cómo cambia, transforma tu manera de vivir el hecho de que Jesús es el rey prometido por Dios, que ha llegado al mundo. Y vamos a ver tres cuestiones. En primer lugar, quiero que veamos cómo Mateo nos presenta a Jesús precisamente como el rey del mundo. En segundo lugar, vamos a ver cómo este anuncio produce tres tipos de respuestas. Y en tercer lugar, cómo este reinado del rey Jesús es totalmente confiable porque es un reino que va a permanecer. Así que vamos a ver en primer lugar cómo Mateo nos presenta a Jesús como el rey del mundo. Leemos en el texto, como nos relata Mateo, que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Y como decía al principio, esta historia forma parte ya de la cultura general. El día 5 en la noche hubo la cabalgada, los reyes, todo esto forma parte ya de la cultura, de la sociedad en la que vivimos. Todo el mundo
conoce la historia, tiene que ver con unos reyes que traen regalos si te portas bien. Y si tú sales y preguntas acerca de este relato, que está en las Escrituras, ¿qué te dirán? Bueno, es la fiesta de los Reyes Magos y tú les puedes preguntar, porque conocen la historia, ¿cuántos reyes eran? 3 te dirán. Y si les preguntas los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Si les preguntas, ¿me los puedes describir? Los van a describir como están en tantos pesebres o como muchos lo habrán visto en la cabalgata. Así que son 3 reyes magos. Pero, ¿os habéis fijado en el texto que se especifique de ellos de esta manera? En primer lugar, es posible que no fueran 3. El texto de Mateo nos habla de magos en plural, ¿sí? Pero en ningún momento dice que fueran 3. Este número nos viene dado por la tradición y es una suposición. Si hay 3 regalos, son 3 personas. Pero eso es una suposición sin una base ni ningún fundamento, porque nosotros le podemos dar 3 regalos a mi hijo y seguimos siendo 2, mi mujer y yo. Por lo tanto, esta es una suposición que se ha sacado del hecho de que son 3 regalos. Podrían ser más, podría ser una delegación de magos. De hecho, es un grupo tal que realmente produjo turbación y preocupación en medio de Jerusalén. ¿Quiénes son estos que vienen por aquí preguntando acerca del rey de los judíos? Así que podría ser una delegación de magos y que esa delegación trajera 3 presentes al Señor Jesús. En segundo lugar, no eran reyes magos, eran magos. Eran magos, pero no en el sentido que usamos hoy en día en ese término. No son magos de aquellos que sacan un conejo de una chistera, no son magos de aquellos que caminan sobre el mar y hacen sus trucos. Tampoco eran magos en el sentido de oscurantista, con trucos. Eran sabios. Estamos hablando de una casta sacerdotal de sabios que estudiaban varias ciencias, astronomía, astrología, estudiaban las estrellas de tal manera que por su conocimiento y sabiduría tenían estas personas una alta reputación y una alta posición social. Estos magos eran asesores de reyes en las cortes de Babilonia, de Persia y de Media. Dicen que, de hecho, ningún rey llegaba al trono del imperio persa o parto que no fuera preparado en sus leyes, y ningún rey llegó al lugar de ser rey si no era aprobado por ellos. Así que estamos hablando de una casta de hombres sabios con mucho conocimiento de muchas artes y ciencias, con una posición elevada, asesores de reyes. Para poder tener un poco más en claro una imagen de qué tipo de personas estamos hablando, podemos recordar los eventos sucedidos en Daniel, en el libro que encontramos relatados en el libro de Daniel. Si os acordáis, Nabucodonosor quiere que le interpreten unos sueños. ¿Y a quién busca? Busca a magos y astrólogos, y entre ellos hay uno, entre los hombres, aparece uno, traído por Dios, Daniel, que interpreta los sueños de Nabucodonosor, y por su interpretación del sueño, Nabucodonosor elevó a Daniel a la posición de este grupo, a jefe de los magos de Babilonia. Así que estamos hablando de magos en el sentido de hombres de alta posición, sabios. Y lo mismo sucede con los nombres. O sea, ya decimos que probablemente no son 3, no son reyes, son magos en el sentido de sabios. Y los nombres, yo por curiosidad un día lo busqué. ¿De dónde salen esos 3 nombres? Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Sabes de dónde han salido? ¿Quién se los ha puesto? Aparece en un oscuro evangelio apócrifo, un libro que no forma parte de la Biblia, conocido como el Evangelio Armenio de la Infancia, que relata acerca del nacimiento de María y de Jesús. Allí se establecen sus nombres y se establece también supuestamente de dónde vienen. Por lo tanto, fijaros cómo todo lo que se conoce comúnmente de esta historia no proviene de lo que dicen las Escrituras. La cuestión es que a veces nos perdemos tanto en detalles que no nos han sido revelados, y que no nos han sido revelados principalmente porque no los necesitamos, y dejamos de ver qué es lo que sí dicen las Escrituras. Así que no necesitamos conocer acerca de sus identidades,
sino de por qué aparecen estos personajes en este momento. ¿Qué sí dice el texto? Mateo nos cuenta que unos magos de Oriente se presentan en Jerusalén con una pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su pregunta no es si ha nacido, o si va a nacer, o quién es el niño que va a nacer, quién es aquel que la estrella está anunciando. La pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos están anunciando que ese nacimiento ya había sucedido. ¿Y cómo lo sabían? Es curioso porque, según explican algunos historiadores, había en aquel tiempo una fuerte sentir, una expectativa de que algo grande iba a ocurrir en aquellos tiempos. Había el sentir, había la expectativa de que debía aparecer un rey, alguien poderoso que iba a gobernar sobre el mundo. Era un sentir que había en esos lugares, en ese tiempo, del levantamiento de algún rey. Pero era más que esa posible expectativa generada en medio del pueblo que los llevó a buscar al rey que habían nacido. Ellos, de alguna manera, ya conocían las profecías acerca del rey que había de venir. Ellos conocían, de alguna manera, las profecías del rey que Dios iba a enviar, del Mesías de Israel. Por eso hicieron este camino para venir a su encuentro. ¿De dónde viene ese conocimiento? Es posible que este conocimiento de las Escrituras les haya llegado por el contacto con aquellos judíos que siglos atrás habían sido deportados, exiliados, ¿verdad? Recordáis que fueron expulsados de su tierra y llevados al exilio y vivieron en medio de una nación extranjera y de alguna manera, donde estuvieron, hicieron lo que tenían que haber hecho antes, y es hablar del Dios de Israel, de tal manera que las naciones vinieran a conocer a ese Dios de Israel. Es posible que esos judíos extendieran el conocimiento del Dios de Israel entre sus vecinos. Así que esos hombres conocían acerca de la venida, la profecía de la venida del rey de Israel. ¿Y qué hicieron? Vinieron a su encuentro. Como decía antes, ¿no es esto el propósito por el cual Dios escogió a Israel? Vivir y hablar de tal manera que las naciones vengan al Dios de Israel y se rindan a Él en adoración. Esto es lo que sucede aquí. Fijaros de qué manera Mateo, de manera intencional, nos muestra a los gentiles viniendo a postrarse al rey de Israel. En el capítulo 1, Mateo nos muestra que conforme a la promesa de Dios, Jesús es el heredero legal del trono de David. Él es la simiente de Abraham, por medio del cual serán benditas todas las naciones. Él es aquel rey de la línea de David cuyo trono será afirmado para siempre. Este es Jesús. Capítulo 1, capítulo 2, unos magos, gentiles, no judíos, vienen a postrarse, a adorar al rey de los judíos. Vemos a los gentiles acercados por Dios, viniendo a adorar al rey de Israel, mostrándonos con ello cómo todas las naciones son llamadas a venir y postrarse delante de Jesús, reconociéndolo como el rey de todo el mundo. Jesús es el rey, no de los judíos solamente, sino del mundo entero. Los magos son como las primicias de los gentiles que vienen a adorar al Mesías. Y nos muestran una vez más que Dios nos tenía en su corazón desde el principio. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios llamando a los gentiles para sí. Podemos recordar a Rahab, podemos recordar a Ruth, podemos recordar tantos casos de gentiles que son traídos hacia Dios. Él nos ha tenido en su mente. Piensa en eso, es algo maravilloso. Nosotros, los gentiles, estábamos doblemente alejados de Dios. Estábamos lejos del pueblo de Dios, no formamos parte del pueblo de Dios y estábamos alejados de Dios, doblemente alienados de Dios. Esa era nuestra posición. Así lo explica Pablo a los Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era tu condición y mi condición, doblemente separados. Pero
el relato de Efesios continúa diciendo: ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la obra que Jesús vino a hacer, a derribar el muro que separaba. Hizo de dos pueblos un solo pueblo, reconcilió y luego nos reconcilió con Él. Ahora somos hijos de Dios, somos herederos de ese reino, somos conciudadanos. Él es nuestro Rey y nosotros somos sus siervos. Este es aquel niño que nació en Belén de Judea. Es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Rey prometido, aquel que reina y gobierna sobre todo el mundo, delante del cual todos deben arrodillarse y postrarse en adoración. Es importante que nuestra visión acerca de quién es Jesús esté permeada por las Escrituras. Que nuestra visión de Jesús sea elevada, porque es muy fácil y muy bonito ver un pequeño bebé en un pesebre. Es muy bonito. Podemos ver a Jesús como un buen maestro que nos da buenas lecciones de vida. Si realmente el mundo siguiera las enseñanzas de Jesús, el mundo sería otra cosa, ¿verdad? Pero Jesús es más que todo eso. Jesús es el Rey. Y a un rey se le debe obediencia. Y delante del Rey uno se debe postrar, humillar. Jesús es el Rey. Y no sé si esa verdad realmente se ha grabado bien en nuestros corazones. Cuando tú estabas preparándote para venir aquí al culto de esta mañana, ¿lo hacías con ese sentir, esa expectativa de vamos a venir a adorar al Rey? Venimos ante la presencia del Rey del universo a traerle adoración. ¿Eres consciente? Muchos domingos pasa que te levantas tarde, vas corriendo y si tienes niños puede llegar a ser un caos una mañana. Y sales corriendo, vas en el coche, llegas tarde, llegas justo, te sientas, empieza la alabanza y como que te empiezas a preparar y decir, vale, ya estoy en la iglesia, estamos cantando. El culto del domingo empieza el sábado por la noche, yendo a descansar y preparando, ¿para qué? Porque mañana es un día importante. Cada día lo vivimos delante del Señor, no lo olvidemos. Cada día debe ser vivido en su presencia. Siempre estamos delante de Él, pero hoy es un día especial. Es el día en que el Rey convoca a su pueblo y su pueblo viene a presentarle adoración. ¿Eres consciente delante de quién estás cantando hoy? ¿A quién has traído tus ofrendas hoy? Es importante que esa verdad marque porque afecta a muchas áreas de nuestra vida, que realmente crezcamos en el conocimiento y lo que implica que Jesús es nuestro Rey. Así que Mateo nos presenta a Jesús como el Rey de todo el mundo. Ahora, esto no es aceptado por muchas personas. Encontramos en este relato tres tipos de respuestas que de alguna manera resumen las tres posibles respuestas que puede haber ante el anuncio de Jesús como el Rey. Hay respuesta en desconcierto u oposición, hay una respuesta en indiferencia y hay una respuesta en adoración. Hay una respuesta en desconcierto y oposición. Esa atribución de majestad a Jesús, reconociéndolo como el Rey de los judíos, produjo turbación, desconcierto y oposición en Herodes, el rey que gobernaba sobre Israel, el que era técnicamente el rey de los judíos. Así lo vemos en el versículo 3, donde vemos que el rey Herodes se turbó, así como todo Jerusalén. Ahora párate a pensar un momento, ¿qué pasaría por la cabeza de Herodes? Cuando escuchó de la boca de unos sabios que vienen del oriente, unos hombres de clase alta, de reputación, personas importantes, y vienen preguntando, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y él se preguntaría, ¿qué rey? Si aquí el rey soy yo. ¿No soy yo el rey de los judíos? Es lógico que Herodes respondiera así, que se turbara, que se preocupara, que expusés neguitos. Él era Herodes el Grande, quien gobernaba sobre Israel. Era el rey de los judíos. Pero la cuestión es, y él lo sabía, que él había ocupado el trono de manera ilegítima. Él no era judío, él no era del linaje de David. Herodes era edomita, era descendiente de Esaú.
Sí, él había sido designado por Roma. Pero si tú estudias la historia en esos años previos al nacimiento de Jesús, puedes observar cómo los reyes sobre Israel eran puestos y quitados por medio de artimañas, conspiraciones, alianzas, asesinatos. Fueron unos años y unas décadas realmente complicadas. Herodes, gracias a su padre y sus tratos con Roma, pudo obtener ese trono. Ahora, sospechar que otro quiera ocupar su lugar lo habría puesto nervioso, muy nervioso. Y si Herodes se pone nervioso, ya podemos temblar todos. Porque Herodes era conocido, entre otras cosas, por su violencia y por su paranoia. Él estaba acostumbrado a ver intrigas por todas partes y no se cortaba a la hora de solucionarlas. Cuando sospechó que su esposa y sus hijos tramaban quitarlo del trono, él los quitó de en medio. Y no exageramos en ese carácter si luego vemos lo que sucede cuando los magos lo esquivan y él manda matar a todos los niños menores de 2 años. Por lo tanto, él, si ve intrigas, si sospecha de intrigas, se vuelve paranoico y mucho cuidado con todos. Así que esa venida turbó a Herodes y por lo tanto todo el pueblo se quedó preocupado. ¿Qué va a hacer Herodes ahora? ¿Va a empezar a interrogarnos a todos? ¿Va a empezar a buscar quién es, dónde está? Eso es lo que sucedió. Herodes rechazaba cualquiera que quisiera ocupar el trono porque le pertenecía a él. La respuesta de Herodes es el ejemplo del hombre que rechaza el reinado de Jesús, porque él es el rey de su vida y no quiere que nadie ocupe ese lugar. Esa es la condición del hombre. Somos los reyes y señores de nuestra vida y rechazamos que cualquiera ocupe o quiera ocupar ese lugar en nuestras vidas, aunque sea Dios mismo. Yo quiero dirigir mi vida, yo quiero escoger lo que me apetece, hacer lo que me venga en gana, no quiero rendir cuentas a nadie, no quiero someterme a nadie, yo pongo mis leyes, yo mando en mi vida, yo soy el dueño, el capitán, quien dirige todos los pasos de mi vida, nadie me tiene que decir qué tengo que hacer, no quiero rendir cuentas a nadie, yo soy el rey de mi vida. Jesús sería aceptable para Herodes si no viniera con esas pretensiones de rey de los judíos. Si fuera alguien que tiene influencia, si viene a ayudar a Herodes o a servirle, le puede ser una buena ayuda para conseguir esto o lo otro. Si se acerca de manera que pueda sacar algo, sería aceptable. ¿Verdad? Así es. Así es. Para muchos Jesús sería aceptable si no viniera con esas demandas. Si solamente es alguien que me puede dar lo que necesito, aprobar los exámenes, encontrar trabajo, tener una buena familia, si viene con eso, Jesús es alguien aceptable. Pero no me digas que me tengo que rendir ante Él y obedecer su voluntad, porque no quiero. Esa es la respuesta natural del hombre. Esa respuesta del hombre incrédulo. Rechaza el señorío de Cristo. Lo triste es que hay algunos llamados cristianos que actúan de la misma manera. Aceptan a Jesús como Salvador, pero no lo quieren reconocer ni se someten a Él como el Señor de sus vidas. Jesús es aquel que está a mi lado en los momentos difíciles, aquel que me ayuda, al que puedo venir cuando tengo problemas, aquel que nunca te falla, aquel que te ama, hagas lo que hagas. ¿Cuántos viven con un Jesús que es el Salvador? Que es alguien que te ayuda cuando lo necesitas, pero no se someten a su señorío. Tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Confían en Él como Salvador, pero no se someten a su palabra, no obedecen su palabra, no viven conforme a su voluntad y no se rinden a su autoridad. Pero Jesús es el Rey. Y aquellos a que Él salva, le pertenecen. Porque la obra que hizo Cristo en la cruz fue un rescate. Con su sangre pagó comprando un esclavo. Por lo tanto, si tú has sido salvado por Él, si tú has sido traído a Él, Él te ha comprado, le perteneces. Él es el rey, tú eres el siervo. Él es el amo, tú eres el esclavo. Esa es la obra que Cristo vino a hacer en la cruz. Recuérdalo.
El problema es que a veces cuando anunciamos o hablamos acerca de Jesús se le presenta mal. Se habla con toda la buena intención, pero se le dice a los amigos, a aquellos a quienes le queremos predicar el Evangelio, se habla de aceptar a Jesús en tu corazón, de darle un lugar en tu vida porque Él está allí en la puerta, pobrecito, llamando a ver si lo dejas entrar. Pero Jesús no te pide que le aceptes en tu corazón. No se trata de si tú le das lugar en tu vida. No es un pobre Salvador llamando a tu puerta para que le dejes entrar. Jesús entra y se sienta en el trono del corazón que ha transformado. Él entra, se sienta y gobierna. Él es el Rey y Señor de tu vida. Piensa en esto. Él es el que manda. Él es el Dios eterno. La obra que Él hizo en la cruz fue un rescate. Te compró, te salvó y ahora se sienta en el trono de tu vida. Rechazar el señorío de Jesús en tu vida es ponerte en el mismo lugar que Herodes. Piensa en ello. Hay muchos Herodes hoy en día. Quizás estás pensando, bueno, ese será tu rey, pero no es mi rey, y yo no me voy a doblar. Quizás lo dices, quizás te lo han dicho cuando tú anuncias el Evangelio. No es mi rey, no me voy a rendir, no le voy a obedecer. Bueno, esto puede ser aquí y ahora. Las personas no se doblan, no se rinden al señorío de Jesús y lo ignoran, pero todos un día se doblarán las rodillas y reconocerán que Jesús es el Señor. Porque a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el mundo se doblará, caerá rendido y dirá, Jesús es el Señor. La lástima es que aquellos que no se rinden hoy, aquellos que no os dobláis ante su señorío hoy, aquel día lo haréis temblando. Temblando porque serás consciente que el Rey ha venido a hacer justicia y tú eres un rebelde y que mereces el castigo eterno. Aquel día te rendirás a Él, pero lo harás temblando, con miedo, porque sabes que tu futuro es terrible, en un lugar de castigo y tormento eterno. Por eso la exhortación que se hace domingo tras domingo en este púlpito es ese llamado al arrepentimiento. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados hoy, porque tú no sabes en qué momento el Rey te va a llamar a su presencia y el día en que te llame será demasiado tarde. Hoy tienes tiempo. Por la gracia de Dios has inaugurado un nuevo año, te ha dado un nuevo día de vida. Por su gracia aún no te ha destruido. Aprovecha el tiempo que Él te ha dado. Arrepiéntete hoy de tus pecados, ríndete a su señorío, para que esperes como su iglesia la venida del Salvador, del Rey, con gozo y con alegría. La primera respuesta que vemos que produce el reinado de Jesús es oposición, rechazo. La segunda es indiferencia. Alertado Herodes de que lo que estos magos habían dicho, él manda a llamar a los principales sacerdotes y escribas para conocer un poco más acerca de este asunto, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Ellos eran los líderes religiosos. Nadie más que ellos tenía que conocer realmente acerca de este asunto. Supongo que Herodes iría a ellos y les diría, oye, ¿qué dice vuestra Biblia acerca de este Mesías, del que me están preguntando? ¿Me podéis explicar un poco acerca de este rey? Vosotros sois los expertos, vosotros sois los que conocéis las Escrituras. ¿Dónde ha nacido? ¿Quién es este rey de los judíos? Y así fue, Herodes se los pregunta y estos expertos le respondieron lo que las Escrituras, que también conocían, decían. Ellos le explican cómo el profeta Miqueas ya había profetizado siglos atrás que el Mesías había de nacer en Belén de Judá. Y fijaros en estos hombres. Ellos conocían la verdad acerca del Mesías. Ellos la compartieron con Herodes. Le anunciaron las profecías. Pero no hicieron nada con esto. Unos magos recorren kilómetros, un montón de kilómetros para venir al encuentro de aquel de quienes hablaban las Escrituras.
Pero estos líderes judíos no hicieron los 8 kilómetros que los separaban de la otra población para ver si esto era así. ¿Lo veis? Ellos estaban a miles de kilómetros y los recorrieron para venir al encuentro del Mesías. Esos líderes estaban en el pueblo de al lado, como quien dice, y no dieron ni un paso. Esta era la ceguera de los líderes espirituales de Israel. Esta era la mejor buena noticia que podían recibir, una noticia que debía haber producido en sus corazones esperanza, alegría, gozo en medio de Israel. ¿Ha nacido el Mesías prometido? ¿Ha llegado el rey anunciado? Vamos corriendo, pero no hacen nada. Hay un comentarista, David Turner, que lo llama a esta actitud la extraña indiferencia. Dice, es la extraña indiferencia de hombres que tienen un gran conocimiento bíblico, pero no actúan conforme a él. Sus cabezas están llenas de versículos, doctrinas y hechos bíblicos, pero sus corazones rechazan al Mesías para el que su preparación los debía orientar. Fíjate, puedes tener toda la doctrina, la sana doctrina del mundo, puedes tener el mayor conocimiento bíblico, puedes ganar trivials bíblicos, puedes ser maestro de la Biblia, podemos conocer mucho acerca de Dios y de Jesucristo, podemos haber leído todos los libros de la Biblia y hacer 3 planes al año, podemos haber acumulado un montón de información, de doctrinas, haber memorizado un montón de versículos, podemos tener nuestra mente llena de conocimiento, pero nuestro corazón no desea a aquel de quien habla este libro. Piensa en ello. ¿Tu conocimiento de las Escrituras enciende tu corazón? ¿Te lleva a buscarlo cada día? ¿Te lleva a desearle más y más? Todo ese conocimiento que tienes en tu cabeza y ese conocimiento que vas añadiendo día tras día, ¿te lleva a sorprenderte más y más de Dios? ¿Te lleva a amarlo más y más? Ese conocimiento de quién es Jesús afecta tu vida de manera que cambian tus deseos, tus anhelos, cambian tus prioridades. Realmente todo eso que conoces acerca de Jesús se ve reflejado en tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón. Piensa en ello. Haces ese recorrido cada día hacia esa Biblia que tienes a solo unos metros para abrirla y venir al encuentro del Rey de Israel. ¿Deseas venir el domingo a reunirte con tus hermanos para celebrar esa gran salvación porque sabes lo que ello significa? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que tienes ahora? Mira y ve si Jesús despierta o no pasión en tu corazón, si mueve tus afectos. No sea que te suceda como a estos religiosos que tenían todo el conocimiento y eran indiferentes ante la persona de quien hablaban las Escrituras. Mira y ve antes de que sea demasiado tarde, que creas que eres su hijo, pero lo que eres es un conocedor de las Escrituras. Mira y ve qué hay en tu corazón, porque para Dios tanto la oposición como la indiferencia es lo mismo. Ambas tienen la misma recompensa, la condenación eterna. Qué terrible será aquel día para muchos escuchar algo así como: tú no te quisiste acercar a mí, ahora fuera de aquí. Será terrible escuchar. Dice la Biblia que serán muchos que aquel día escucharán esas terribles palabras. Como antes, te lanzo la misma exhortación: ven a Cristo hoy. Porque si tu corazón no está por Él, no crece en amor por Él, pregúntate por qué. La tercera respuesta que encontramos en este texto ante el anuncio del reinado de Jesús es la respuesta adecuada. Es la respuesta que demanda una noticia de este tipo y es una respuesta en adoración. Los magos nos muestran para qué hemos sido traídos hacia Jesús y es para postrarnos en adoración a Él, reconocerle como nuestro Rey y Señor. Esos hombres hicieron un largo viaje para traer adoración a Jesús. El anuncio de la venida del Rey. La Navidad, que hemos celebrado hace 2 semanas, ¿qué produce recordar la encarnación de Jesús? ¿Qué es lo que produce recordar que el Rey ha venido? Sino adoración. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento los anuncios de la venida
de Jesús, te encuentras como aquellos que reciben la noticia responden en salmos, en cánticos, en alabanzas al Señor. La respuesta adecuada es una respuesta en adoración. Eso es lo que vemos en estos magos. Hombres de clase alta, de una casta sacerdotal, hombres poderosos y sabios, se rinden y se postran delante de un niño que está sentado en el regazo de su madre y le traen regalos como homenaje porque él es su rey. Ahora, ¿cómo reconocen que ese niño que tienen ahí delante es el Mesías? ¿Acaso tiene una aureola? ¿Acaso le ven hacer algún milagro? ¿Cómo pueden reconocer a ese niño? La estrella los ha traído, pero uno no puede ver a Jesús como rey si no es porque Dios abre tu corazón. Es por medio de la fe que estos hombres reconocieron a aquel que tenían allí delante. Jesús no traía una corona, no tenía una aureola brillando en su cabeza, no habían visto hacerle nada, era un bebé indefenso en las manos, en los brazos de su madre. Pero Dios abre nuestros corazones y de repente vemos a este Jesús en las Escrituras y reconocemos que Él es el Mesías. Es fe. Y como decía el pastor J.C. Ryle en sus meditaciones sobre los evangelios, es curioso cómo habla de la fe de estos magos. Dice, no encontramos una fe mayor que esta en toda la Biblia. Es una fe que merece ponerse a la misma altura que la del ladrón arrepentido. El ladrón vio a uno que moría como un malhechor y sin embargo se dirigió a él en oración y le llamó Señor. Los magos vieron a un bebé recién nacido en el regazo de una mujer pobre y sin embargo lo adoraron y confesaron que él era el Cristo. Dice, bienaventurados en verdad quienes creen de tal forma. Esta clase de fe es la que Dios se complace en honrar. Vemos prueba de ello, dice, aún en este día. Donde quiera que se lea la Biblia, se da a conocer el modo en que se comportaron estos magos y se cuenta en memoria suya. Sigamos los pasos de su fe. No nos avergoncemos de creer en Jesús y confesarlo, aunque todos los que nos rodeen permanezcan indiferentes y escépticos. Y termina diciendo, ¿acaso no tenemos 1000 veces más pruebas que las que tuvieron los magos para creer que Jesús es el Cristo? Las tenemos sin lugar a dudas. Entonces, dice, ¿dónde está nuestra fe? Con el conocimiento que ellos tenían de las Escrituras, vieron en este niño el Mesías de Israel. Tú y yo tenemos mucho más conocimiento. Conocemos su vida, su perfecta vida. Conocemos sus enseñanzas, vemos su amor, su justicia en acción y lo vemos dando su vida en aquella cruz por ti y por mí como sacrificio. Lo vemos muerto, lo vemos enterrado, lo vemos levantándose al tercer día y lo vemos ascendiendo a los cielos. ¿Dónde está nuestra fe? Si nuestro conocimiento del Mesías, la información que tenemos es mucho mayor. No es cuestión tanto de conocimiento, sino de creer. Con la información que tienes, creer. Por supuesto, tenemos que crecer en conocimiento. Pero la cuestión es, ¿este conocimiento te lleva a reconocerle, a rendirte a Él? Esa es la cuestión. ¿Es tu adoración mayor en consecuencia hacia este rey? Este es el testimonio de los magos, de su fe. Hicieron ese largo camino para postrarse ante el Rey del universo y le trajeron una adoración conforme a aquel que venían a adorar. Quizás sin saberlo estaban trayendo una adoración adecuada, porque cuando tú haces un regalo, lo haces conforme a la persona a quien vas a darle, ¿verdad? Yo no le voy a regalar lo mismo a mi hijo que a mi hija ciertas cosas. Tú vas a traer un regalo a alguien de acuerdo a esa persona y también tu regalo de alguna manera indica ese aprecio hacia esa persona. ¿Qué le traes a una familia que ha tenido un bebé? Pañales, ¿no? Cremas, cosas prácticas, ¿no? Eso que siempre va también porque está caro. ¿Qué le trajeron? Oro, incienso y mirra. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, un grupo de teólogos de los primeros siglos, dijo acerca de estos regalos que los magos trajeron oro como para un rey, mirra como para un mortal e incienso como para
Dios. Y en esto no puede ser dogmático porque no se explica en las Escrituras el propósito por el cual se traen estos regalos, pero podemos entender, como explica este hombre, y ver en las Escrituras cómo el oro se suele asociar a la realeza. Jesús es el rey que ha venido. Cómo el incienso se asocia con la divinidad, era usado para la adoración a Dios en el templo. Y vemos la mirra asociada a su humanidad, porque entre sus diversos usos está el de calmar o hacer menos terrible el dolor, y se usaba para preparar cuerpos para su entierro. La mirra era un regalo para alguien que moriría. Así que de alguna manera estos hombres traen una adoración adecuada a aquella persona a quien van a adorar. ¿Cómo es la adoración que tú traes a este Dios? ¿Es adecuada a Él? ¿Has venido hoy con esa expectativa de traer lo mejor? La ofrenda es un acto de adoración. Esos hombres adoraron al rey, ¿de qué manera? Ofrendando. En esta iglesia se celebra la ofrenda con música. Es un momento alegre porque la ofrenda es un acto de adoración. Uno ofrenda alegremente. ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo para venir al Rey de los Reyes y traerle algo y que lo acepte? Si yo vengo delante de su presencia, sin su obra en mi corazón, Él me fulmina. Pero ahora puedo venir y traerle de aquello que Él me ha dado. Y lo hago como respuesta en adoración. La adoración es una respuesta a lo que Dios ha hecho, a las obras y la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tu conocimiento o la manera en la que tú entiendes o has grabado la verdad de Cristo en tu corazón se refleja en tu adoración. Fíjate bien, una adoración defectuosa surge de un corazón que no entiende bien quién es aquel que recibe esa ofrenda. ¿Os acordáis en los tiempos de Malaquías? ¿Qué traían los hombres? Ellos iban a adorar al templo. ¿Y qué traían? ¿Animales cojos? ¿No? ¿Y qué vemos en la profecía que dice, ¿tú le llevarías eso a tu rey? ¿Cómo pretendes llevarle esto a Dios? Por lo tanto, ¿cómo es tu adoración a Dios? ¿Es sacrificial? ¿Es costosa? Estos magos trajeron oro. El oro es costoso. Su adoración fue costosa. Les costó, les rascó el bolsillo. ¿Es tu adoración a Dios costosa? Míralo bien. No sea que le demos de aquello que nos sobra, cuando hemos sido llamados a entregar completamente lo que tenemos, porque Él se entregó completamente por nosotros. No nos pide más de lo que Él ha hecho ya por nosotros. Él derramó su sangre. Él se entregó completamente. ¿Qué nos demanda? Nuestras vidas. ¿Pide mucho? No, Él dio mucho más. Pregúntate cómo es la adoración que tú traes a Jesús. ¿Es una adoración agradable? ¿Por medio de tu adoración se muestra que Dios es lo más valioso en tu vida? Piensa bien en ello. Nosotros le traemos no para obtener nada, sino porque ya hemos recibido. No lo hagamos. Entregar nuestra adoración, entregar nuestra ofrenda, esperando recibir algo a cambio. Como hacen los niños con los Reyes Magos. Se portan bien todo el año para poder recibir el regalo. Nosotros ya hemos recibido el regalo. Perdón de pecados, el don de la vida eterna. Nuestra adoración es una respuesta a la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestros corazones. Examina bien esto. Él es el Rey y demanda adoración. Y por último, Él es el Rey de un reino que jamás será destruido. Nuestra confianza como iglesia descansa en que su reinado es eterno, que ese rey no va a ser destronado, que su imperio no va a ser destruido, que su reino permanecerá hasta el fin. Esa es nuestra confianza. Cuando uno mira la historia de la humanidad, ¿qué es lo que ves? Reinos que se levantan y reinos que caen. Hay un vídeo en internet, en YouTube, muy interesante, que ves la evolución de los reinos e imperios a lo largo de los siglos y ves cómo un color crece para luego desaparecer, luego crece en otro lugar y otro color se pone sobre él. Ve los reinos crecer y desaparecer, reinos tan grandes como Roma, que quien la iba a derrotar desaparecen, pero hay un reino que empezó como una semilla y se ha ido extendiendo y se sigue extendiendo y llenará todo el mundo, y ese reino jamás será destruido. Todos los reinos del mundo se unirán contra él y nada podrán hacer. El Señor ve al mundo planear, destruir
ese reino y el Señor se ríe. ¿Qué hacéis? Su reino va a establecerse, se ha establecido y va a permanecer para siempre. Ese reino fue inaugurado con su venida, por medio de su encarnación, y desde entonces crece y crece. Y será así hasta el fin, porque lo que Dios se propone siempre, siempre, siempre se cumple. Aun cuando las cosas se ponen complicadas, aun cuando el mundo entero se pone en contra de la iglesia, los propósitos de Dios jamás van a ser destruidos. Fijaros, la profecía que los escribas y sacerdotes le mencionan a Herodes se encuentra en el libro del profeta Miqueas. Esta profecía del Mesías que traería paz a su pueblo es entregada en un contexto de extrema dificultad. En ese tiempo, la guerra estaba a las puertas. Una nación extranjera poderosa estaba a punto de entrar y destruirlos. El panorama en tiempos de Miqueas era sombrío. En Miqueas y en todos aquellos del pueblo podía pasar por su mente este pensamiento. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Hay algún futuro para el pueblo de Dios? Y el mensaje de Miqueas es un mensaje de esperanza. Dios sigue en control. Sus planes van a cumplirse de acuerdo a su voluntad. Miqueas profetiza el juicio de Dios sobre su pueblo, pero a la vez anuncia, vendrá uno que traerá la paz. Dios no se ha olvidado. Su propósito de establecer su reino, un pueblo, permanece hasta el fin. Él es el Dios de la historia. Y así es como Miqueas había profetizado, de Belén de Judea vino el Mesías prometido para salvar a su pueblo. ¿Cuántas veces parece que los planes de Dios van a ser frustrados y siguen adelante? Herodes quiso destruir a este rey. Tramó su propia conspiración para destruir a este niño. Él hizo su plan. Llamó aparte a los magos sin que los escribas y los fariseos se enteraran para enterarse de dónde iba a nacer este niño. Cuando lo encontréis me lo decís. Herodes planeó para destruirlo. Pero Dios habló en sueño a estos magos para que no regresaran a Herodes. Y así hicieron. Los planes de Herodes de destruir al niño fueron frustrados. Eso desató la ira de Herodes, que como vemos mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Intentaba destruir al pretendido Mesías, pero no pudo, porque no estaba allí. Dios había hablado a José en sueños por medio de un ángel para que tomara al niño y a su esposa y huyeran a Egipto. Dios preservó a su niño. Así ha sido siempre. Y hay un momento en la historia en que parece que los enemigos de Dios han ganado. Han apresado al rey. Lo han clavado en la cruz. Está perdido. Hemos vencido. Podían vencer. Allí en la cruz lo ponía. Ese crucificado es el rey de los judíos. Y el mundo pensó, hemos vencido, lo hemos destruido, nos lo hemos quitado de en medio. Pero lo que era una aparente derrota era la mayor de las victorias de la historia, porque allí el rey estaba entregando su vida por todos aquellos que un día se iban a rendir a él. En aquella cruz, Cristo vencía sobre el poder del pecado. En su muerte y su resurrección venció sobre el poder de la muerte. En aquella cruz hubo una gran victoria. Cristo murió y resucitó al tercer día. El rey de los judíos vino a entregar su vida por los suyos. Y aquello que parecía una derrota fue la mayor de las victorias, porque Cristo murió en aquella cruz por ti y por mí, nuestros pecados han sido perdonados, porque Él ha pagado la culpa, porque Él ha resucitado y vive, tú y yo viviremos en este reino que Él establecerá, en estos cielos nuevos y tierra nueva en la que viviremos con Él por toda la eternidad. Ese es el gran regalo que nos ha traído el Rey. Y nosotros, su iglesia, lo estamos esperando. ¿Deseas la llegada de ese día? ¿Deseas la llegada de esos cielos nuevos? No porque allí dejaremos de estar cansados, no porque allí dejaremos de que nos duelan todas las cosas, no porque allí ya no habrá que buscar trabajo, sino porque allí estaremos con aquel que nuestro corazón desea. ¿Desea tu corazón el cielo porque desea estar con Jesús? Para ir terminando, me decía mi mujer ayer que es raro la casa en la que el Día de Reyes
los niños no se levanten pronto. Por su emoción, por ese deseo de ver qué es lo que han traído los reyes, si han venido los reyes, el niño se levanta rápido, uno de ellos siempre es el más rápido, y cuando llega al árbol y ve los regalos, ¿qué hace? Sale corriendo a anunciar la noticia. Los reyes han llegado, hay regalos para todos, todo el mundo de pie. Salen corriendo, hay una buena noticia que quieren compartir. Los reyes han llegado, hay una alegría, hay un gozo, hay regalos para todos. ¿No es acaso también nuestra misión esta? El rey ya ha llegado, ya ha traído su regalo. ¿Por qué no salimos corriendo a anunciar a todo el mundo, el rey ya ha llegado? Hay perdón de pecados y salvación para todos aquellos que vengan a Él y se rindan a Él. ¿Por qué no se mueve nuestro corazón como el corazón del niño que ha recibido esa gran noticia y sale porque quiere que todos lo vean y todos disfruten de ese regalo? Esa es la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Hemos recibido ese gran regalo. Conocemos la buena noticia. Salgamos a anunciar, el rey ha llegado. Y no solamente que el rey ha llegado, sino que el rey va a volver como juez para que estén preparados para la venida del rey. Para que aquel día se unan a nosotros, hombres y mujeres, rendidos en adoración a este rey. Así que sé consciente de qué implica que el rey ha venido para que como iglesia